en el libro de Números, Antiguo Testamento, en el capítulo 21, versos 4 al 9. Números, capítulo 21, del verso 4 al 9. Búsquelo tranquilamente ahí en su hogar y, como hemos dicho durante esta mañana, que su hogar se convierta en el templo del Dios viviente y que a través de la palabra del Señor podamos transmitir esa necesidad que tenemos de bendecir el nombre del Señor. No importa que estemos a la distancia, que internet y que cada uno estamos en nuestros hogares no sea el impedimento para alabar el nombre del Señor. Así que lo invito a que busque la palabra del Señor, Números capítulo 21, del verso 4 al verso 9. Y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Que Dios añada bendición a esta palabra bendita. Yo le voy a invitar que incline su rostro. Vamos a orar al Señor para que en este día Dios nos hable a través de su Espíritu Santo y la palabra de Dios sea de bendición para todos los que estamos conectados en este culto virtual, pero que no está exento de la presencia del Señor. Gracias le damos, Señor, en este día por tus misericordias. Gracias por este tiempo hermoso que nos da, a pesar de toda la contingencia mundial y social que hemos tenido. Tú de todas maneras has tenido misericordia de nosotros y has abierto estas puertas de la tecnología, que quizás muchas veces la juzgamos, Señor, que era del diablo y que no servía, pero hoy día, como hijos tuyos, a través de estas comunicaciones, nos sirve, Señor, para hablar y recibir tu palabra, para adoctrinarnos y también para enseñarnos a través de ella. Señor, que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros, sobre mis labios, sobre mi cabeza, mi corazón, y que tu Espíritu Santo nos hable a todos según nuestra necesidad. Señor, hay más de 160 hogares en este instante conectados, familias reunidas para escuchar tu palabra. Que no sea el conocimiento humano, sino que sea tu poder y tu Espíritu Santo que llegue a cada uno de nosotros. Señor, sabemos que nos están mirando no tan solo de nuestra iglesia aquí en Rancagua, sino que de muchas partes, de Coquimbo, de Estados Unidos, de Cañete. Un saludo, Señor, especial por nuestros pastores ahí en Cañete, mi pastor Luis, mi pastora Milagro. Usted les bendiga y les guarde. Señor, rogamos que usted nos hable por tu palabra y nos enseñe a través de ella, a través de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Que Dios les bendiga. Gracias al Señor por este tiempo que nos da de poder estar conectados y poder de alguna manera hacer nuestros cultos de forma diferente, pero Dios no nos deja huérfanos. Él nunca nos va a dejar huérfanos.
Él nunca nos va a dejar solo. Y la verdad es que en estos tiempos que estamos viviendo, debemos hablar de algo importantísimo. Y quizás el tema de la pandemia, el tema de los tiempos que estamos viviendo ya está agotado. Hemos escuchado muchas teorías y mucha palabra del Señor con respecto a esto. Pero hay un tema que nos debe enfocar a los tiempos de cristianos que estamos viviendo, los tiempos de hijos de Dios que estamos viviendo, y que es el pacto hermoso que Dios nos está preparando y nos está ejerciendo sobre nosotros, que a través de su Hijo Jesucristo hoy día somos salvos. Lo hemos estado estudiando durante varias semanas en la clase bíblica del día viernes, a través del libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, y hoy, este viernes estudiamos el capítulo 8, y en cierta forma Dios nos tomó para hacer un pequeño discipulado de quién es Jesucristo y cuál es el propósito de Dios en su grande misericordia con respecto a la humanidad. Sin embargo, lo que hemos leído en este día, y quizás es un texto muy conocido en la historia del pueblo de Israel, un texto que Jesucristo los cita, ¿no es cierto? En algún momento el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, nos habla cuando Jesucristo cita este texto bíblico y este acontecimiento dentro de la peregrinación del pueblo de Israel. Todos los que llevamos años dentro de la iglesia, más de alguna vez hemos visto y hemos analizado este párrafo de la serpiente de bronce en el desierto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tiene que vivir esta consecuencia. La verdad es que nos hace recordar, ¿no es cierto?, que el mensaje del Señor nos habla siempre de vivir conectados con el Señor, de vivir conectados con el Espíritu Santo. Ahora, para entender el texto, tenemos que situarnos en lo que estaba sucediendo, ¿no es cierto?, en el pueblo de Israel, el acontecimiento que Moisés está describiendo aquí en el libro de Números. La semana pasada, el domingo pasado, en la palabra del Señor nos dimos cuenta que el libro de Números nos grafica todos los errores y quizás las decepciones que Dios tuvo con el pueblo de Israel cuando estaban peregrinando en el desierto, esperando entrar a Jerusalén o a Canaán, a la tierra de Canaán, donde el Señor les había prometido leche y miel. Ahora, cuando miramos este texto, Jesucristo, ¿no es cierto?, hace cita de este acontecimiento y dice, y como Moisés, el texto bíblico que muchas veces, por muchos años, predicamos en la calle y quizás lo recitamos en la calle, Jesucristo hace esta cita bíblica, esta cita de este suceso, y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, en este suceso, recuerda a Nicodemo aquel hecho creído por todos en la antigüedad. Fíjese que habían pasado tiempo, ya estaban saliendo del sector de Sinaí, estaban cerca del Mar Rojo, próximos a poseer la tierra. Sin embargo, acuérdense que Israel peregrinó por 40 años, y después 9 años de Josué en la batalla para conquistar la tierra que Dios les había entregado. Pero cuando empiezan esta peregrinación y como dice el verso 4, al monte de Or, que esto, si usted, para que se ubique, queda al sur occidente de Jerusalén, donde tuvieron que acuérdense que dan 2 vueltas el pueblo de Israel alrededor de la tierra de Canaán, y para poder entrar a través del mar
y cruzar y entrar a Canaán, Dios les ordena rodear, no pasar por la tierra de Edom, que era uno de los obstáculos que tenía Israel para llegar a la ribera del Mar Rojo. Entonces, cuando Dios les ordena no pasen por Edom, sino que rodeen Edom, empieza el desagrado del pueblo de Israel. Y ya habían pasado tiempo y Israel ya se había olvidado de los juicios que Dios había ejercido sobre Egipto, y que a través de esos juicios, a través de esos milagros para libertarlo a él, ellos pudieron salir de la esclavitud. Siempre el hombre y el ser humano piensa que el evangelio y el acercarse a Cristo es tener satisfacciones materiales, de una buena vida, de tener un buen pasar en esta vida. Pero nos damos cuenta, y usted que me está escuchando en esta mañana, nos damos cuenta que muchas veces estamos equivocados en el espectro o en la mirada que debemos tener del evangelio. El evangelio no es para que nos vaya bien, no es para que nos vaya bien en esta vida. No estoy diciendo que nos va a ir mal, no estoy diciendo que vamos a estar siempre en sufrimiento, pero acuérdese que el Señor Jesucristo nos advirtió que al haberle conocido y haberle aceptado como Salvador, ¿qué nos sucede? ¿Qué nos iba a suceder? Que Él primero nos promete que Él va a estar con nosotros, pero que también vamos a tener que vivir pruebas y dificultades. Y de repente como cristianos nos olvidamos de eso, nos olvidamos de esa advertencia que el Señor nos da, de esa advertencia que nuestro Padre nos da al haberle conocido a Dios. Estamos viviendo un tiempo que se llama el tiempo o la dispensación de la gracia, donde la salvación de Jesucristo está más vigente que nunca. Pero así como la salvación de Jesucristo está vigente, así la obra del diablo y la obra de Satanás y la corrupción inmoral está más vigente que nunca en la humanidad. Los tiempos que estamos viviendo no son fáciles y quizás, como le decía, yo creo que el tema de la pandemia ya está agotado y podemos interpretarlo de muchas formas. Que es un castigo, principio de dolores, podemos interpretarlo de muchas formas. Pero el propósito de este día, de la palabra de este día, no quizás seguirnos quejando de lo que estamos viviendo, sino que cuál es el propósito final que debemos tener como cristianos. Hay realidades que esta pandemia nos ha dado. Hay realidades que esta pandemia, como siervos de Dios, nos ha dejado en claro. No, y se cumple la palabra de no todos los que me llaman Señor, Señor. Y hoy día nos vemos. ¿Quiénes están hoy día conectados? Y yo no quiero hacer una crítica, ni tampoco criticar a los que no se conectan o a los que no tienen la preocupación de venir al templo cuando lo tuvimos abierto. Muchos ha servido ¿para qué? Para que tener apetito de allá, de acá, de acá. Y ha pesado una crítica, es que aquí esto es mejor que esto, y empezamos a comparar. Y le puedo decir que la palabra de Dios es una y es la misma siempre. Los hombres las interpretamos de una forma o de otra forma. Pero una de las cosas que no podemos interpretar de diferentes formas es lo que dice la palabra del Señor con respecto al pecado y la falta de fe. Eso, indistintamente, como la podamos interpretar, no hay, escúcheme bien, no hay otra interpretación. Dios aborrece el pecado, Dios aborrece la incredulidad. Y aunque a usted le moleste en esta mañana y al que me escuche, yo tengo que predicar en la posición que esté en línea y quizás dirán, oiga, pero si todos van a escuchar, el mundo también tiene que escuchar que si no se arrepiente, que no cree en Cristo, se va a perder. Y así de claro, yo no puedo, y quizás con más amor no puedo hablar
en este día. ¿Por qué? Porque en este día, usted que me está escuchando, las 155 familias, 160 familias que están conectadas, tenemos que tomar el ejemplo de este pueblo de Israel que se olvidó de todos los milagros y todas las misericordias que Dios había hecho por ellos para darles la libertad y sacarlos de la esclavitud. A esa altura, cuando vemos que están cerca de llegar a Canaán y que no lo logran, se tienen que dar una nueva vuelta y tienen que volver al sur y del desierto y rodear Edom, porque Dios les da la orden que no ataquen a los edomitas, sino que los rodeen. Y cuando llegan cerca de Moab, se encuentran de que desconformes. Llamémoslo así, una disconformidad. ¿Sabe por qué? Porque en ese tiempo el pueblo de Israel ya estaba hablando y estaba esperando satisfacciones estomacales, materiales. Querían tener cosas materiales que según Dios se las había prometido. Y se habían olvidado de esta necesidad espiritual. Y es por eso que Dios permite que en medio de este peregrinar hacia el sur, estamos dentro, en camino, en el monte de Or, caminan hacia el oriente a una ciudad o un lugar donde estaban los edomitas, la ciudad de Edom, rodean Edom y ahí llegando a Moab, Dios ve la disconformidad del pueblo de Israel. ¿Y qué hace? Cuando alguien está desconforme con alguien, ¿qué hace? Habla de él. Ve los errores de esa persona. ¿Por qué? Porque está desconforme. Cuando un trabajador no está cómodo en su trabajo, empieza a hablar mal de su empresa porque está desconforme. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Verso 5. ¿Por qué no hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Es por eso que decía al principio, este pueblo de Israel se olvidó de todos los milagros y todas las misericordias que Dios había hecho con ellos al salir de Egipto. Los libró de la muerte, mandó plagas en contra de Egipto para que el gobernador, el emperador, los dejara salir de Egipto. Cuando van saliendo, se ven enfrentados a las aguas del Mar Rojo. ¿Y qué sucede? Dios abre las aguas y pasan por medio en seco, dice la Biblia. Se habían olvidado y empiezan a murmurar contra Dios y contra Moisés. Hoy día la iglesia que estamos viviendo, ¿de qué estaba preocupada? Está preocupada de buscar más a Dios en los tiempos difíciles que estamos viviendo. Está preocupada de buscar al Señor con honestidad, con sinceridad, o estamos ocupando las redes sociales, los celulares para quejarnos, para criticar. No, es que lo podríamos hacer así, lo podríamos hacer así. Viví una triste experiencia cuando hace un año atrás. Vivimos una triste experiencia hace un año atrás, cuando nadie tenía la dimensión de esta epidemia, de lo que nos iba a acarrear y de lo que nos iba a hacer. Y alguien me escribe por las redes sociales y me acusa de ser hijo del diablo y que había metido al diablo a la iglesia porque habíamos puesto alcohol y habíamos dado la instrucción de que nadie se abrazara. Y era un 15 de marzo recién. Nadie teníamos idea de lo que iba a suceder al resto de año. Yo tampoco, no es que yo fuera visionario de lo que iba a suceder, yo tampoco tenía la visión ni tampoco lo grande que iba a ser esta pandemia. Pero cuando alguien está disconforme y cree que el templo es el que le da la vida, está equivocado. Y ese es el problema que está sucediendo hoy día en muchos cristianos. Se identifican con el letrero, se identifican con el templo, pero no con Cristo.
Se identifican, y estoy muy de acuerdo con lo que decía mi hermana Isabel. Somos de piel, somos amor. ¿Por qué? Porque cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, este cuerpo, este corazón, esta mente se convirtió en amor, y todos nuestros hermanos los queremos. Y si hay alguno dolido, nosotros también está dolido. Si hay alguno enfermo, nosotros también estamos enfermos. Y ese es el carácter de un verdadero cristiano. Pero el templo es necesario, y yo siempre, y yo estoy de acuerdo, yo soy proclive a estar constantemente en el templo, porque ahí en el templo uno no tiene distracciones, está dedicado a alabar y bendecir el nombre del Señor. Pero el templo no es la solución. La solución de los que estamos aquí y de los que hemos creído en Cristo es afirmarnos más de la fe del Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos alejamos, nos apartamos de la fe férrea y dejamos de mirar a Cristo, y empezamos a mirar a los hombres, y empezamos a mirar las organizaciones, y empezamos a mirar los edificios, nos identificamos con los edificios, nos identificamos con las organizaciones y no nos identificamos con Cristo. Y Cristo fue el que murió, Cristo el que se alzó en la cruz para que el que lo mirara no muriera, sino que tuviera vida. Entonces, hermano querido, que usted me está mirando en esta mañana y que usted está escuchando la palabra del Señor, empezaron a murmurar los israelitas. Y dijeron, no hay agua, no hay pan. Y mira, aquí hay que destacar algo en el verso 5. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y quizás en estas palabras, no su cuerpo, no su estómago, tenían hambre. ¿Por qué? Porque Dios les dio de comer durante todo el peregrinar. Quisieron carne y Dios les mandó carne. Hicieron pan y recibían pan todas las mañanas, durante 38 años y 9 meses cayó pan. Y pan del cielo. Al principio era tan poca la fe, y la Biblia nos refleja y nos dice que al principio que muchos empezaron a almacenar maná. ¿Por qué? Porque no creían en el poder de Dios, que al otro día también iba a llover maná. ¿Y qué sucedió con el maná? El maná en la noche se podría y se agusanaba. Porque Dios, ¿qué quería hacer entender? De que la provisión de Él iba a estar todos los días. Y usted, hermano que me está escuchando, la provisión de Dios va a estar todos los días sobre su vida y sobre su casa. Amén. Pero si es fiel. Amén. Ahora, fíjese que esto no se trata, la realidad del pecado estuvo en Israel, hoy día está con la iglesia que vivimos hoy día. Y no se trata de un juego de palabras o ideas fantásticas. Fíjese que en el cuadro que hemos leído, la presencia de las serpientes se hizo sentir. ¿Sabe por qué? Porque el que murmuraba y él andaba por el desierto, fíjese que hasta el día de hoy en el desierto, en aquel desierto hay serpientes que se entierran en la arena, y de repente sienten el sonido y salen de la arena y mordían a los israelitas en aquel tiempo, y hasta el día de hoy sucede eso. Pero no es un tema de que caminaran. ¿Por qué no había sucedido esto antes? Si ya llevaban muchos años en el desierto. Aquí hay que hacerse la pregunta, ¿cuándo aparecen las serpientes? Cuando Dios permite que las serpientes aparezcan. ¿Para qué? Para hacer reconocer al pueblo de Israel que estaban murmurando porque no había una fe férrea en Él. Así como las serpientes salían de entre medio de la arena y de todos los lugares, y al que se le cruzaban lo mordían, y todos morían. Y usted sabe que el veneno de cualquier serpiente que lo muerde y que sea venenosa, la muerte de este ser humano es lenta.
no es rápida. ¿Por qué? Porque ataca el sistema nervioso. Si usted lee un poquito de los venenos, de las serpientes venenosas y que ocasionan la muerte de la persona que es mordida por una serpiente es lenta. ¿Por qué? Porque empieza a tocar, a tocar el sistema nervioso y empieza a morir de a poco. Las personas se empiezan a detener todo el sistema nervioso de los órganos y van muriendo de a poco. No es que Dios sea malo, no es que Dios sea terrible, pero fíjese que el pecado, y nos llevamos a la palabra del Señor y a la parte espiritual, hermano querido, el pecado hoy día es el mismo. El cristiano, cuando permite que el pecado entre a su corazón, es como el veneno de la serpiente. Lo va matando, lo va eliminando, y el diablo se encarga, que es la serpiente primitiva. Es por eso que en el Antiguo Testamento el diablo es representado como la serpiente. ¿Por qué? Porque el veneno de la serpiente va matando el cuerpo de la persona lentamente. El pecado, cuando yo y usted deja que el pecado entre a mi cuerpo y a mi corazón y a mi mente, me va matando lentamente en mi espíritu. Cuando permito que los pecados que enuncia el Nuevo Testamento y el apóstol Santiago y Judas lo enuncian, cuando permito que ese pecado empiece a entrar a mi vida, me va matando lentamente. Ese veneno que se llama pecado en la vida espiritual del ser humano, del cristiano, lo va matando espiritualmente lentamente. Deja de orar, deja de ayunar, deja de leer la palabra del Señor, deja de ser humilde. Y si está bendecido materialmente, entra la característica del menosprecio hacia los demás. Entonces, hermano, todo pecado contra Dios está reflejado en las palabras de Cristo. Yo y usted fuimos llamados a salvación. Yo y usted fuimos llamados a la salvación de nuestra alma. Dios nos perdonó y nos limpió nuestros pecados. Dios nos llamó a limpiar nuestra vida, limpiar nuestro corazón. Si teníamos una mente pecaminosa que pensaba en el pecado, en la corrupción, en el sexualismo, Dios limpió y nos sacó todos esos pensamientos y nos hizo una nueva criatura. Y hermano querido, aunque estemos en línea, esta es la palabra de Dios. Dios nos advierte que si dejamos de mirar la cruz de Cristo, si dejamos de mirar el sacrificio de Cristo, la serpiente que se llama pecado nos va a empezar a consumir. Y en los tiempos que hoy día estamos viviendo, muchos se están muriendo del veneno del pecado, porque se han olvidado de Dios, se han olvidado de Cristo, se han olvidado de la iglesia. Se han olvidado que todos los días yo necesito orar, que todos los días necesito leer la palabra de Dios, que todos los días necesito de la presencia de Dios. Y si usted cree que estando en el templo yo voy a sentir la presencia de Dios, Dios en este día le demuestre que la presencia de Dios no está en los templos, no está en los edificios. La presencia de Dios debiera y tiene que estar en su corazón. Y en el nombre de Jesús, si usted está escuchando con fe la palabra de Dios, vive Dios y vive un Espíritu Santo, que su presencia va a estar sobre nosotros y que su presencia va a estar sobre su vida, hermano querido. Entonces, hoy día, si vemos este cuadro, el pueblo empezó a murmurar contra su líder, Moisés. Moisés muchas veces lloró. Moisés muchas veces tuvo tristeza. Y él mismo lo dice, tuvo tristeza por la dureza de corazón de su pueblo. Y cuando Dios, y escúcheme bien, en la oración de Moisés intercediendo por el pueblo, Dios dijo, me cansé de este pueblo pecaminoso, me cansé de este pueblo que no me ama, y lo voy a destruir, lo voy a raer de la tierra. Y ahí reacciona Moisés como
un buen líder espiritual y que Dios, y le dice a Dios, Dios, ¿qué van a decir los demás? Si tú hiciste el milagro y los sacaste de la esclavitud, ¿qué van a pensar los demás? Los sacaste de Egipto, donde por último tenían para comer, para que vinieran a morir en el desierto. Jesucristo hizo lo mismo con nosotros. Este Cristo bendito, este Cristo hermoso, este Cristo lleno de misericordia, tuvo la oportunidad en Getsemaní. Sufrió como hombre y oró ante su Padre. Y en pocas palabras le dijo, Señor, ojalá no tuviera que pasar por él. Él tenía la facultad y tenía la propiedad y tenía todas las razones para decirle, ¿sabe qué? Hasta aquí llego y me devuelvo a mi lugar, al lado de su Padre Dios. Sin embargo, reacciona como el Hijo de Dios que era. Porque las primeras palabras fueron reacciones del hombre Jesús. Pero la segunda parte de Getsemaní reacciona como el Hijo de Dios. Y dijo, no, que se tenga que hacer como sea tu voluntad. ¿Por qué? Porque entendió que en su espalda iba a llevar mi pecado, iba a llevar su pecado, hermano querido. Y Él es digno en este día, en este domingo, que quizás estamos por las cámaras, por las redes sociales, Él es digno de que yo levante mis manos y glorifique el nombre del Señor. No es tiempo de seguirnos quejando. Lo que va a venir va a estar bajo la voluntad de Dios, pero una cosa le tengo que decir. Si usted sigue mirando a Cristo, mirando la cruz de Cristo, a usted nunca lo va a desamparar el Señor. Como nunca nos ha desamparado a nosotros, como nunca ha desamparado mi iglesia, Dios, a pesar de las pruebas, de las enfermedades, Él está con nosotros. Amén. Fíjese que los resultados del pecado siempre nos pone a merced del diablo. Así como estos israelitas, cuando empezaron a criticar y estaban desconformes de la comida que Dios les estaba entregando, ya no estaban diciendo que estaban cansados, sino que la palabra exacta dice, tenían fastidio del tan liviano. ¿Cuántos cristianos hoy día están fastidiados del Evangelio? ¿Cuántos cristianos hoy día están fastidiados de la palabra de Dios? ¿Y sabe por qué sucede eso? Porque nunca han conocido, y yo no estoy juzgando a nadie, pero cada uno tiene que examinar su corazón y su vida. Fuerte es lo que el Señor y el Espíritu Santo me está diciendo. Hermano querido, el que está fastidiado del Evangelio es que porque nunca ha conocido a Cristo. Es porque nunca ha recibido el verdadero perdón de sus pecados. Y es porque nunca ha confesado sus pecados con su boca. Y nunca se ha arrepentido. El que hoy día está fastidiado del Evangelio y que quiere cosas nuevas y que podíamos buscar otros métodos, fíjese que los métodos no sirven para nada si usted no está lleno del Espíritu Santo. El fastidio usted no lo va a sacar y el pecado no lo va a sacar si no busca a Dios en espíritu y en verdad. Que Dios le bendiga. El que está fastidiado es porque está lleno de pecado. El que está fastidiado es porque está lleno de incertidumbre. El que hoy día está preocupado del que va a pasar y no tiene fe es porque no ha creído en Cristo. El pecado nos ciega, siempre nos va a poner a merced de la serpiente, que es el diablo. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios, en el capítulo 4 nos dice, en el verso 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y es lo que hoy día estamos viendo en la sociedad que estamos viviendo, en lo que viene en este país.
los pensamientos de quienes hoy día están postulando para hacer nuevas leyes, nuevas constituciones. Aquí se está cumpliendo la palabra de Dios. El Dios de este siglo, que es el diablo, cegó o cerró el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, porque el Evangelio no es para todos. La Biblia dice que el Evangelio es para quien Él ha tenido misericordia. Y Dios, y hoy día usted que me está escuchando, hermano querido, Dios ha tenido misericordia de mí y de usted. Ha tenido misericordia de mí y de usted. Y si usted no valora eso, es porque está como los israelitas en el desierto. Están mirando este mundo y está dejando que la serpiente del diablo lo muerda día a día, minuto a minuto. Y lo que Dios había sacado de su vida, los pecados que habían sacado de su vida el Señor, hoy día están volviendo. El pecado nos ciega. Y algo más grave, cuando dejo que el pecado entre a mi corazón y a mi vida, nos lleva al mundo, nos mundaliza y también nos domina. El apóstol Pablo le dice a los hermanos efesios, en el cual anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que hoy día opera en los hijos de desobediencia. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ¿nos tenemos que cuidar? Sí, nos tenemos que cuidar. ¿Cuántas lágrimas hemos tenido que sufrir? Porque no hemos apartado del Señor. Una de las cosas que debemos entender, hermano querido, y es lo que escribió Juan en su primera carta. Tenemos que entender de que si Dios nos perdonó y nos hizo una nueva criatura, tenemos que saber, Juan lo dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, la pregunta, ¿dónde estamos nosotros? ¿Somos de Dios o estamos conectados con el mundo? Que Dios le bendiga. Pero todo esto tiene un remedio, no es fatalidad. Para el pueblo de Israel, Dios en su misericordia puso un remedio. Para nosotros que no participábamos de la misericordia del pueblo de Israel, Dios también puso un remedio. Y si usted lee el texto, cuando este pueblo criticaba a Dios y murmuraba contra Moisés, tenían fastidio. Ahí el Señor les manda serpientes y empezaron a morder el pueblo. Hoy día el diablo está en la misma. Está aprovechando esta pandemia para morder al pueblo de Dios, para traerle incredulidad, traerle duda. ¿Sabe por qué? Porque no nos podemos congregar. Antes teníamos la fortaleza de estar constantemente en el templo y llegábamos abatidos, llegábamos agotados. ¿Hace cuántos años en nuestra iglesia personalmente Dios nos habló que nos preparáramos porque venían tiempos difíciles en que no nos íbamos a poder congregar y nadie se imaginó que iba a ser de esta forma, que no íbamos a poder estar en reunión? ¿Y cuántas veces Dios nos dijo, fortalezcas en la palabra, fortalezcas en la oración? Llegó el tiempo. Hay un par de meses que podemos congregar y van a pasar un par de meses que no nos vamos a poder congregar. ¿Y dónde vamos a sacar la vitamina? ¿De internet a cada rato? ¿Y cuando no tengamos internet? ¿Cuando no hayan cultos? ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que escuchar palabra de Dios, pero también tiene que examinar lo que va a escuchar. Amén. Examinarlo todo. ¿Y qué tenemos que dejar? Retener lo bueno. No todo lo que hoy día se está predicando en internet sirve. Perdóneme que se lo diga,
No todo lo que hoy día se está entregando por internet nos sirve. ¿Y sabe cómo lo puedo medir? Cuando Dios nos advirtió, lea la palabra de Dios e intrúyase en la palabra de Dios. Es la única herramienta para retener lo bueno. Es la única herramienta para retener lo hermoso que es la palabra del Señor. Cuando Dios escuchó la murmuración del pueblo, mandó serpientes. Reaccionó al pueblo porque vio que se estaba muriendo. Hoy día, ¿qué está pasando? ¿Cuántos hermanas hoy día han tenido que pasar por este flagelo de esta epidemia? Y se lo cuento por experiencia propia. ¿Ah? Son momentos difíciles, son momentos de mucha angustia. No tan solo carnal, porque ahí también. Fíjese que esta epidemia es diferente a las enfermedades. ¿Por qué? Porque también a los cristianos nos trabaja el espíritu y el diablo se aprovecha de esta enfermedad cuando estamos más graves. Y no se lo estoy contando porque lo viví por experiencia propia. Entonces, estamos mirando y los que somos espirituales entendemos que también el diablo está accionando sobre esta enfermedad. Y el que no está firme, viene angustia, desesperación. Viene desesperanza. Los israelitas, cuando se dieron cuenta que Dios los había castigado con esta serpiente, se dieron cuenta que se habían equivocado. ¿Cuándo se dio cuenta? Cuando se habían equivocado, que no estaban hablando tan solo contra Moisés, sobre el procedimiento de Moisés, sino que estaban hablando contra el creador de la vida, contra Dios. Entonces, verso 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Aquí está el remedio, hermano querido, de lo que hemos hablado. Porque más allá del conocimiento histórico de la palabra de Dios, la tengo que aplicar hoy día. ¿Cuál es mi remedio? ¿Cuál es la validez? ¿Ah? Fíjese que los ruegos de Moisés sirvieron para que Dios dé una solución. Fíjese que cuando Moisés oró, las serpientes no se fueron. La oración de Moisés no sirvió para que las serpientes se fueran. Pero Dios en su misericordia provee un remedio contra este veneno mortal que estaba matando al pueblo de Israel. Cristo, escúcheme bien, hermano querido y persona que me está escuchando, Cristo trajo el remedio al pecado, a este veneno de esta serpiente que se llama el diablo, que se llama pecado. Que es la virtud de la sangre de Cristo, la virtud de la sangre del Señor. Fíjese que el pecado, hasta el día de hoy, así como en Israel, en el desierto, hasta el día de hoy, el pecado sigue su obra destructora en los que no creen en Dios, pero también en la iglesia de Dios, en la iglesia del Señor. Pero el remedio, como le acabo de decir, está en Jesús. El remedio está en el Señor. Fíjese que Dios le da la solución. Él dice, Moisés levanta una serpiente de bronce. Una serpiente sin veneno. El apóstol Pablo nos dice una verdad tremenda y dice que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, porque la ley fue hecha y entregada a Dios, pero fue para que la aplicaran los hombres. Es por eso que Pablo dice así, en Romanos capítulo 8 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Romanos 8, verso 3. No sirve, hermano querido,
de arrepentirme tan solo de mente. Me tengo que arrepentir de corazón. ¿Qué hizo el pueblo de Israel después que se dio cuenta que habían murmurado contra Jehová? Primero, se dieron cuenta que habían pecado. Segundo, ¿qué hicieron? Confesaron con su boca el pecado que habían cometido. Se acercaron a Moisés, hemos pecado, hemos criticado a Dios, te hemos criticado a ti. Reconocieron su pecado. Y hoy día, yo sé que esta palabra no es agradable. Yo sé que hablar en contra del pecado en estos tiempos no es agradable. ¿Por qué? Porque la gente está desesperada. Pero cuando yo me aparto del pecado, viene la paz de Cristo. Cuando yo me aparto de las cosas de este mundo, viene la libertad, viene la confianza en Cristo. Nuestra imagen. Porque lo que hemos leído en este día fue lo que le sucedió a Israel. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con la iglesia de hoy día? Tenemos uno que es superior y tremendamente superior a la serpiente en el desierto. Es mucho más superior. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo dice que en él no conoció pecado, pero por nosotros se hizo pecado. ¿Y sabe por qué se hizo pecado? ¿Para qué? Para que la justicia de Dios se fuera y estuviera sobre nosotros. El apóstol Pablo lo aclara y se lo enseña a los corintios. Al que no conoció pecado, está hablando de Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es la salvación. Este fue el único remedio. Y este es el único remedio de salvación que Dios señaló. El apóstol Juan en su evangelio nos habla en el capítulo 3. Jesucristo dice lo siguiente: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el famoso verso 16 del capítulo 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Amén. Esta es la validez del remedio. Mi remedio en contra del pecado se llama Cristo. Su remedio en contra del pecado se llama Cristo. Y cuando usted reciba el remedio que se llama Espíritu Santo, ese remedio hermoso, va a sacar la murmuración, va a sacar el pecado de su corazón, va a sacar la desesperación y va a venir una sincera humillación y confesión y nos va a asegurar la salvación. Quiero ir terminando la palabra del Señor en este día, en lo que Él dice de Dios. Cuando Moisés oró por el pueblo, Jehová le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Quiere vivir en esta mañana? ¿Quiere vivir en este día? ¿Sabe por qué? Porque la cruz de Cristo es eficaz. La cruz del Señor, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, es la única que nos va a llevar a la vida eterna. Fíjese que este remedio, el profeta Isaías nos enseña y nos dice que este remedio no fue revelado a las obras, sino a la fe. Sin fe
es imposible agradar al Señor. Sin fe es imposible. Este ejemplo que Dios nos da en el libro de Números, fue el milagro más grande que Dios pudo haber tenido sobre el pueblo de Israel. No les dijo, miren a Moisés o miren para allá o acá. No se miren entre ustedes, sino alcen la vista y miren a Dios. Miren la serpiente, porque mirando la serpiente no van a morir. ¿Qué le dice el Espíritu Santo a usted hoy día, hermano? No mire los hombres. No mire la solución de sus problemas materiales en los hombres. Mire a Cristo, pida perdón, confiese sus pecados y Dios va a ser con usted. Yo voy a confesar mis pecados y Dios va a ser conmigo. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Yo le voy a invitar que ahí a donde esté, incline su rostro. Si se puede arrodillar, está en su hogar, hágalo. Pero en el nombre del Señor, yo quiero orar. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos invita a esto. Para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros hemos creído en Cristo. Creemos en Él. Pero necesitamos esta firmeza más que nunca. Necesitamos esta confianza más que nunca. Que si nos aferramos a la cruz de Cristo, nos aferramos a la virtud de la sangre de Cristo, somos más que bendecidos. Incline su rostro al Señor. Gracias, Señor. Te damos por tu palabra. Te bendecimos, Señor, por el mensaje que hoy día te nos ha entregado. Oh, Señor, no somos nada. Delante de tu presencia no somos nada, Señor. No entendemos nada. Nos declaramos incompetentes. Nos declaramos insuficientes, Señor. Nos declaramos hombres pecadores y mujeres pecadoras. Pero tenemos una diferencia al resto de la humanidad, que hemos creído en ti. Creemos en tu palabra. Señor, saca la incertidumbre de nuestras vidas. Saca la falta de fe de nuestras vidas. Llénanos de tu Espíritu Santo. Señor, que tu poder se manifieste a pesar de la distancia. Porque hoy día, Señor, usted nos está probando nuestra fe. Hoy, Señor, veo más de 160 hogares, más de 160 templos del Dios viviente. Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste en este día y los que tengamos, Señor, que entregar y que hemos desconfiado en ti, podemos hoy día, Señor, confiamos. A partir de este minuto entregamos todas nuestras incertidumbres, nuestras insatisfacciones, Señor, nuestra desesperanza, te la entregamos en tus manos. Perdónanos, Señor, perdónanos por misericordia. Espíritu Santo, Señor, tráenos ese regocijo que necesitamos, tráenos ese refrigerio a nuestro corazón. Perdona, Señor, nuestras vidas, porque necesitamos sanidad espiritual. Y muchos, Señor, a través de las redes sociales han pedido la oración, necesitan también una sanidad material, pero no podemos, Señor, tener sanidad en nuestro cuerpo si no sanamos del Espíritu, si no volvemos a confiar plenamente en ti. Señor, saca todo lo que empaña tu gloria. Oh Padre Santo, que tu poder y tu Espíritu Santo empiece a tocar las vidas de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Oh, Señor, cuántos hogares hoy día están escuchando esta palabra. Señor, que a través de este internet, de esta tecnología, Señor, empieza a ungir. Cuántos enfermos hay. Por tu palabra somos sanos. Cuántos enfermos en el espíritu hay, Señor. Cuántos algunos que ya les falta la esperanza y se han apartado de ti, Señor. Pero te los reclamamos, Señor, saca nuestros pecados, saca lo que empaña tu gloria de nuestras vidas, de nuestros corazones, y llénalos de tu Espíritu Santo, que tu poder se mueva en nosotros, que tu poder se mueva en nuestras vidas.
y que tu palabra sea viva y eficaz. Queremos mirarte a ti, queremos mirarte tan solo a ti, Señor. Queremos mirar nuestra vida. Oh, gloria al Señor. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Señor, que este poder que se está manifestando en este lugar se manifieste en la vida de tus hijos. Que no tengan vergüenza de alabarte, que no tengan vergüenza de bendecirte. Que tu poder, Señor, sea sobre ellos. Que tu poder sea sobre la vida del que hoy día está con la desesperanza, el que tiene aflicciones, el que tiene tristeza. En el nombre de Jesús, usted traiga refrigerio. Nos reconocemos pecadores ante ti, Señor, pero creemos que mirando a Cristo, mirando su virtud, esa virtud que es la sangre de Cristo, somos lavados y limpiados en el nombre de Jesús. Bendice tu palabra en nuestros corazones a través de Cristo, mi Señor. Amén. Amén. Te invito a dar la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.